velocidad dada, que tiene una humedad y gradualmente se va enriqueciendo con el agua que se está transfiriendo. Pero ¿qué ocurre? Llega un momento en que esa agua que tenemos en la parte más externa ha sido removida. Entonces comienzan a aparecer porciones de sólido que están, zonas en la superficie que están libres de humedad. Esto generalmente, o esto va a ocurrir en sólidos que en su estructura tienen espacios abiertos relativamente grandes, cavidades. Entonces, en esta etapa, lo que ocurre es que comienza ahora a prevalecer el mecanismo de transferencia de masa interno, desde donde tenemos zonas con un gran contenido de agua hasta esa superficie que ha comenzado a secarse. Entonces, como ahora el transporte o la cantidad de agua que se está evaporando hacia la corriente gaseosa depende de la velocidad a la cual el transporte interno de agua se da en el sólido. Entonces, ahora quien comienza a controlar el proceso es el proceso de transferencia de masa interna. Como esto comienza a controlar el proceso, esto brinda dificultades o resistencia al proceso. Entonces entramos en un periodo que va desde el punto C hasta el punto D, que se conoce como un periodo de velocidad decreciente. Es esta zona que está acá. Entonces, en ese periodo de velocidad decreciente, la humedad sigue cayendo. En todo caso, fíjense que en cualquier condición, el contenido de humedad con el tiempo va descendiendo. Lo que cambia en comportamiento es la velocidad, la rapidez a la cual tiene lugar el secado. ¿Qué sucede? Que ahora la rapidez dejó de ser constante. Ahora nos encontramos entre C y D, ya no estoy en una rapidez constante, es como si vamos en un vehículo, me gusta bastante hacer estas analogías. Entonces, aquí lo que ocurre es simple. Aquí mantuve en el vehículo una velocidad constante. Transité por una autopista y no tenía ninguna restricción. Y iba a 100 kilómetros por hora durante todo ese intervalo. Pero sucedió que en un momento dado se acabó la autopista. Se acabaron esas lagunas de agua. Entonces comencé a encontrar en el camino zonas donde había parte de esa autopista, de esa carretera seca y parte de esa autopista húmeda, mojada. Entonces, ¿qué sucede? Como ahora tengo porciones secas, porciones mojadas, y donde esa humedad depende del transporte de esa agua que está saliendo desde, vamos a decirlo así, es un día caliente y esa agua ya se está evaporando, pasó un periodo de lluvia ya, eso implica que yo tenga que ir reduciendo gradualmente la velocidad, porque ahora la resistencia al proceso de transferencia me lo está dando ese proceso de transferencia de humedad que hay internamente. Eh, a mí me gustan mucho las analogías. Les hago una pregunta. ¿Quién de aquí, quién de ustedes sigue la Fórmula 1? Disculpa, repites, profe, no te escuché bien. ¿Quién de ustedes, si hay alguno de ustedes que vea Fórmula 1? Ninguno ve Fórmula 1, puro fútbol. Muy de vez en cuando, profe. Nicolás, ¿usted ve Fórmula 1 de vez en cuando? Es muy esporádicamente, profe, la verdad. Ok, entonces, a ver, Nicolás, esporádicamente, bueno, entonces sabe que hay entonces neumáticos para pista seca y para pista mojada. ¿Sabe eso? Sí, profe. Ok, entonces en la Fórmula 1 se utilizan neumáticos en condiciones de pista seca y neumáticos en pista mojada, porque los neumáticos en pistas mojadas permiten drenar el agua más fácilmente, en cambio que los de pista secos son completamente lisos para alcanzar mayor velocidad. ¿A dónde voy con esto, no? Esos neumáticos de pista húmeda, ¿ok? Se caracterizan de que ellos nada más trabajan si la pista está húmeda, si hay agua.
Si no hay agua, ellos se van degradando y hacen que el vehículo pierda velocidad. El periodo de velocidad decreciente es lo mismo, ¿ok? En esas condiciones donde ya no tenemos una humedad en la parte externa de la superficie del sólido, lo que ocurre, perdón, ¿por qué no marco? Lo que ocurre es que al ya no tener humedad acá, ¿ok? Ya la velocidad de secado la comienzo a perder, porque dependo del transporte que tengo de las moléculas de agua desde el interior hacia esa superficie. Entonces, eso controla mi proceso. Entonces, ahí entramos en lo que se conoce como ese periodo de velocidad decreciente, ¿ok? Que es este primer periodo. Hay sólidos que pueden exhibir dos periodos de velocidad decreciente, ¿ok? O pueden exhibir uno solo. Si se exhibe un solo periodo de velocidad decreciente, lo que ocurre es que la velocidad cae desde este punto C hasta el punto final de secado. O hay sólidos que, dependiendo de las características, de la morfología, de la porosidad que hay como tal, pueden exhibir varios periodos de velocidad decreciente. ¿Qué significa varios periodos? Que la velocidad disminuye siguiendo diferentes patrones. Puede ser un patrón lineal, puede ser un patrón curvo. En pocas palabras, matemáticamente hablando, no tiene por qué ser una caída proporcional, sino que puede seguir otro tipo de comportamiento matemático. ¿Por qué se da eso? Porque entonces, ya en estas condiciones, ¿ok? En esa segunda etapa que tiene lugar entre C y D, de aquí en adelante, la cantidad de sólidos secos que hay expuesto en la superficie es mayor. Entonces ahora el proceso se vuelve un poco más difícil porque la cantidad de agua que hay interna, ok, se encuentra cada vez más adentro del sólido, la transferencia se va dificultando, entonces eso hace que la velocidad caiga de manera un poco más pronunciada, ok. Esto es clave, ¿no? Comprender entonces estos periodos de secado, generalmente a nivel de datos, de laboratorio, de práctica, o cuando se hace el modelamiento de un secado, es muy típico determinar las curvas de secado, para lo cual vamos midiendo la humedad. Esto se puede hacer gravimétricamente, midiendo peso en función del tiempo, y obtenemos este primer comportamiento. Y luego aplicando unas definiciones y que vamos a ver más adelante sobre lo que es la velocidad de secado, calculamos esa velocidad de secado en función de ese contenido de humedad y encontramos la curva de velocidad de secado. ¿Cuál es la utilidad de esta curva de velocidad de secado? Que nos permite predecir tiempos de secado. Es decir, por ejemplo, lo que están haciendo ahorita ustedes en el laboratorio, ¿ok? Ustedes, hay unos túneles de secado. En esos túneles de secado realizamos unas primeras experiencias donde tomamos una, no sé qué están secando ahorita, si están secando grano, si están secando celulosa, papel, pulpa de papel, eso también se utiliza mucho en la industria del papel, hay que secarlo. Y entonces lo que se hace es que se toma una muestra, se coloca en un túnel de secado, se determinan estas curvas de velocidad de secado. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de poder predecir ya a una escala mayor cómo debería ser el proceso de secado de grandes cantidades, ¿ok? Hablamos ya de cantidades mucho mayores en términos de si es un grano, si es un insumo agrícola, si es pulpa, celulosa, algodón o cualquier material como tal. ¿De qué depende el comportamiento? Bueno, ¿de qué depende esta curva de secado que tenemos acá? Depende de la morfología que tenga el sólido. O sea, podemos tener sólidos que llamamos cristalinos o granulares. En esos sólidos que son cristalinos o granulares, la humedad se mantiene en los intersticios de las partículas. Por ejemplo, sólidos inorgánicos, sulfatos, cromatos, se van a caracterizar entonces porque la humedad está entre el espacio que hay entre una partícula y otra partícula. En ese espacio que se genera entre dos partículas es donde la humedad queda alojada. Y podemos tener sólidos fibrosos o coloidales que la humedad se retiene como parte de la estructura del sólido. Es decir, la humedad está interna en el sólido. Entonces, por ejemplo, algunos sólidos orgánicos, los huevos, detergentes, cereales,
extractos del café o de la leche, el almidón como tal, presentan esta característica de que el agua está interna, en tanto que los sólidos cristalinos granulares, el agua está entre el espacio que hay entre las partículas de sólido. Para trabajar en los procesos de secado es importante nuevamente determinar condiciones de equilibrio. Para establecer condiciones de equilibrio encontramos lo que son las isotermas de secado. En las isotermas de secado vamos a encontrar el contenido de humedad que tiene el sólido a una condición dada de presión versus un porcentaje de humedad relativa. Este será el porcentaje de humedad relativa que haya en el ambiente, ¿ok? Entonces tengo una propiedad referida al sólido y una propiedad referida al aire, al gas en el cual está en contacto el sólido. En este caso es una propiedad referida al aire. La humedad que tiene el aire con respecto a la humedad que tiene el sólido. Y de esa manera se encuentran estas curvas de equilibrio. Entonces aquí tenemos diferentes materiales donde tenemos papel de periódicos, nitrocelulosa, hojas de tabaco, lana, o sea, diferentes curvas de equilibrio que nos dicen, bueno, si yo coloco ese sólido a una condición dada, por ejemplo, en la curva número 3 de nitrocelulosa,